vamos a continuar con el doctor Héctor Romero. Todos los que somos especialistas en medicina materno-fetal somos completamente conscientes de que es una de las especialidades que más manejo interdisciplinario tiene. Nosotros no haríamos nada sin la mano de los neonatólogos, de los pediatras, entre otras especialidades. Y para ello contamos con la presencia de uno de los profesores de neonatología más destacados de Bogotá y de Colombia, diría yo, el doctor Héctor Romero Díaz. Es neonatólogo de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, es epidemiólogo de la Fundación Universitaria del Área Andina, hizo maestría en docencia para Ciencias de la Salud, también de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, es profesor titular de pediatría en el área de neonatología en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, específicamente en el Hospital San José, es coordinador de la unidad de recién nacidos del Hospital San José y docente adscrito de la Universidad Militar Central del Hospital Universitario Clínica San Rafael. El doctor Héctor Romero nos va a compartir su conferencia Consecuencias del incremento de la supervivencia de los prematuros extremos. Doctor Romero, bienvenido, le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación y que nos enriquezca desde el punto de vista de neonatología. ¿Qué consecuencias tiene este logro, entre comillas, pero qué consecuencias tiene para esos bebés y para esas familias? Bienvenido, doctor. Agradezco este importante primer simposio internacional de medicina materno-fetal, a ti, de nuevo Marcela, y a Saulo por la invitación. Me dijeron que podíamos hablar de los resultados en los prematuros extremos. Entonces, alguien plantea, estamos sacando prematuros muy chiquitos, en el mundo estamos sacando prematuros muy chiquitos. ¿Qué les está pasando a esos prematuros? ¿Vale la pena trabajarles? ¿Vale la pena no trabajarles? Bueno, les voy a traer datos estadísticos. Vamos a hablar de estos prematuros. Aquí están los conceptos de prematuros. Recuerde que hay una clasificación de acuerdo a la edad gestacional: el prematuro extremo, el prematuro muy prematurito, el prematuro moderado y el prematuro tardío. Nos vamos a encargar de este segmento: los niños prematuros extremadamente prematuros por debajo de 28 semanas, ¿sí?, que es una población que hace unos 15 años no sobrevivían, y en este momento vemos que están sobreviviendo más del 50%. ¿Cómo estamos en el mundo? Esta es la estadística para el 2014 publicada en el 2019. Aquí está Colombia. La frecuencia de nacimientos prematuros en Colombia está entre el 15 y el 20%. Si se dan cuenta, estamos muy encima. De hecho, somos uno de los países que tenemos más prematuros en el mundo. Hay unos solamente que nos iguala a nivel de África y de Asia suroriental. Pero en general, la mayoría de prematuros, el 53% de los prematuros nacen en Asia y el 30% casi nacen en África subsahariana. Los países que más aportan prematuros al mundo son India, China, Nigeria y Bangladesh. Entonces nos estamos enfrentando contra un gran número de pacientes. La mayoría de prematuros, recuerde que prematuro es por debajo de 37 semanas, la mayoría de prematuros nacen el 80% entre la semana 32 y la semana 37. Bueno, pero nos estamos queriendo involucrar es en los menores de 28 semanas. ¿Sí se dan cuenta que los menores de 28 semanas son menos del 10% de los prematuros? Entonces, si en Colombia en general los prematuros son el 10% de los que nacen, el 10% de esos prematuros son los niños menores de 28 semanas. Es una población no despreciable. ¿Qué le estamos haciendo a los prematuritos? Ya sabemos todos que reanimamos a los niños por encima de 25 semanas. Aquí están las diferentes guías internacionales para el 2020. Todas las guías, si se dan cuenta, reaniman a los niños por encima de 25 semanas. A los 24 semanas hay muchas guías que hacen una reanimación activa. ¿Sí? Se dan cuenta aquí Australia, Canadá, Francia, Finlandia. La Asociación Internacional de Perinatología lo hace. Pero imagínense, niños de 23 semanas, ya las guías también están estableciendo que la reanimación puede individualizarse, diciendo que el neonatólogo podría iniciar la reanimación en países como Canadá, Finlandia, otros acá como Italia, mire, 23 semanas, Italia, Singapur, Suecia y el Reino Unido. Entonces, pensábamos todos reanimar niños por encima de 25, lo tenemos muy claro. 24, algunos dudaban. Las guías dicen que hay que hacerlo. Y 23, muchos dicen no le trabajo. Muchas guías internacionales dicen que hay que trabajarle a los niños de 23 semanas. ¿Qué dice ACOG? ACOG en su publicación del 2017 dice que a los niños de 22
a 23 semanas se puede considerar la reanimación con recomendación 2B, una recomendación débil, pero se hace. Y los niños de 23 a 24 semanas también se considera. Y todos los niños por encima de 24 semanas o igual a 24 semanas se recomienda la reanimación. Entonces, ¿y qué pasa, por ejemplo, en Australia? Australia, los niños de 23 semanas se están reanimando y niños de 22 a 23 semanas se considera que tienen que reanimarse. Ha cambiado, ¿sí? Entonces, nos ha cambiado mucho el chip a los neonatólogos porque ya estamos sacando, nos están sacando niños muy pequeñitos. ¿Qué le pasa a esos niños? Vamos a mirar mortalidad inicialmente. Entonces, niños por debajo de 750 gramos, el riesgo de muerte es del 36-37% y el riesgo de morbilidad en los sobrevivientes es del 83%. Esas son estadísticas para el 2010. ¿Qué sucede en los niños de 22 semanas? Estos niños, el riesgo de morir en las primeras 12 horas es de 16 veces. En los niños de 23 semanas, el riesgo de morir es 10 veces y en los niños de 24 semanas, el riesgo de morir es 3 veces en las primeras 12 horas. Si se dan cuenta, el riesgo es muy alto en los niños de 22 semanas. Eso es a nivel del mundo, pero vamos a mirar países, algunos específicos que tienen estadísticas en revistas indexadas. La probabilidad de morir en el 2013 en España. Si eres de 23 semanas, el 100% fallece. ¡Wow! Entonces, en España no reaniman a los niños de 23 semanas, pero empiezan a niños de 25, 26 semanas a tener una probabilidad de función del 70%. España para el 2013 estaba un poquito mal, porque morían muchos niños. Alguien dirá, no, pero nosotros estamos un poquito mejor. La única publicación para Colombia aparece en la revista médica de Sanitas, en la cual establece que los niños menores de 28 semanas el riesgo de fallecer, el odds ratio, es de 127. 127 veces mayor riesgo de fallecer en Colombia los niños menores de 28 semanas. Y los niños de 28 a 31 semanas solamente 16 veces. Pues solamente digo, pues comparado con el 127. Si se dan cuenta, la mortalidad es alta, ¿sí? Alta, de acuerdo al grupo de 22, 23 semanas. Veamos desde otro punto de vista, sobrevida. Hay mucha publicación sobre vida. Este es el ACOG para el 2017. Aquí hay diferentes cohortes y definieron que la sobrevida, lo que llamaban esto, en algún momento se llamó límite de viabilidad, de acuerdo a la sobrevida por encima de 50%, no está para la semana 22 a nivel mundial para el 2010. No estaba para la semana 23, pero sí estaba para la semana 24. Significa que para el 2010 se estableció que el límite de viabilidad era 24 semanas. Y pues claro, la mayoría sobrevivían el 50%. Eso fue 2010. En el 2011 hay publicaciones. Dese cuenta que los niños de 24 semanas sobreviven más del 50% en la mayoría de casuísticas de países. Muy bien, límite de viabilidad 24 semanas. Pero empezaron a aparecer países como Suecia y como Japón, cuyo límite de viabilidad se bajó a 23 semanas. Imagínense, 23 semanas con sobrevidas del 54 al 75%. Sorprendió, pero también empezaron a aparecer otras estadísticas. Japón empezó a tener sobrevida del 25 al 36% en niños de 22 semanas. Esto sorprendió para el 2010 y todos los países, entre comillas, tenían dos versiones. O había una duda en sus datos o querían copiarse. ¿Qué pasa para el 2011? Las publicaciones, aquí está la sobrevida mayor del 50%. En los niños de 22 a 23 semanas hay dos barras que se pronuncian con muy buena sobrevida, son Japón y Suecia. Entonces son los que estaban liderando y siguen liderando la sobrevida en esos niños de 22 y 23 semanas. Australia para el 2014 empezó a mirar que en los niños de 22 semanas tenía una sobrevida del 54%. Mire, sobrevida para la salida a la casa, 54%. Entonces, otro país que se suma a sobrevividas. Y en Suecia hubo una publicación que comparó las sobrevividas de dos cohortes entre el 2004-2007 y 2014-2016. Encontraron que cuando hacían la diferencia, la comparación entre sobrevida en los primeros 27 días y sobrevida a las 52 semanas de edad gestacional corregida, se incrementó un 7% la sobrevida de niños de 22 y un 7% en la sobrevida de niños de 23 semanas. Un 7% es una gran población de pacientes. Y para el 2016 sale otra publicación, ya aquí están las diferentes cohortes, y igual evaluaron la sobrevida. Si se dan cuenta, las sobrevidas por encima del 54% la tienen estos tres países, el rojito, el amarillo y el verde, donde está Suecia, Japón y se suma Taiwán, otro país que se parece mucho a las estadísticas de Suecia.
China, ¿cómo estamos China? Esta es una población grandísima, esta es una buena revisión del 2019, con más de 8.000 recién nacidos prematuros. Ellos notaron que la sobrevida en sus prematuros, aquí están de 21 a 23 semanas, antes se ha ido disminuyendo, imagínense. Es muy fluctuante, pero es muy baja la sobrevida. Ellos tienen sobrevida muy baja porque estos pacientes nacen muy pequeños para la gestacional, nacen varones, embarazos múltiples, diabetes gestacional y bajos APGAR. Esos niños realmente no sobreviven muchos en China. Esos datos puntuales de cada país. Quiero mostrarles este metaanálisis de agosto del 2021, en el cual se hace el metaanálisis de sobrevida en dos grupos de niños, los menores de 28 semanas. Mire la sobrevida en esa cohorte de más de 8.000 niños, es del 39 al 44%. Estamos hablando de menores de 28 semanas en general. Y la sobrevida en menores de 1.000 gramos está entre el 34 y 37%. Pero esta sobrevida para el metaanálisis depende del país donde naciste. Aquí está en la parte de abajo. Si tú naciste en un país de medianos ingresos, acá, por ejemplo, bajos ingresos, la sobrevida puede solamente ser del 18%. Y si naciste en un país de altos ingresos, la sobrevida puede llegar hasta el 42%. Entonces, la sobrevida también, como sabemos, depende de en qué país naces, qué tantos recursos utilizas. Eso fue sobrevida. Ahora vamos a mirar las morbilidades a largo plazo. Entonces podemos tener morbilidades pulmonares, gastrointestinales, etcétera. Y morbilidades muy tempranas en la unidad de recién nacidos o morbilidades a mediano y a largo plazo. ¿Qué sucede con esos niños en el 2010? ¿Qué sucedía en los menores de 28 semanas? Pues desarrollaban displasia broncopulmonar, una enfermedad pulmonar crónica, la más frecuente en el prematuro, en el 40%. Infecciones tardías en la unidad de recién nacidos en un 20%. Hemorragias intraventriculares severas con sus secuelas en un 15%. Retinopatía severa, estadio 3 en adelante, el 10%. Enterocolitis un 9%. Leucoencefalomalacia, que es la complicación de la hemorragia intraventricular, la cicatriz, en un 4%. Y sepsis neonatal temprana en un 2%. Esa fue la casuística para el 2010. Vamos a mirar cómo ha avanzado. Esta fue para el 2016 en Suecia. Quiero que vean cómo la hemorragia intraventricular severa bajó a un 14% y la enterocolitis se permaneció en un 14%. Displasia broncopulmonar se incrementó en un 97% y la severa bajó a un 34%. Les da mucha displasia, pero no todas son severas. Y estoy hablando de niños de 22 semanas. De hecho, hay gente que dice, estos niños morirían el 100% y no podrían tener displasia porque todos mueren el 100%. Estoy hablando de esto. Y la retinopatía severa se presenta en un 71%. Estas son 21 semanas. ¿Qué pasa en las 23 semanas? Dese cuenta que la hemorragia intraventricular no varía mucho, igual que la enterocolitis. La displasia broncopulmonar baja, igual que la severa, y la retinopatía baja un poquito. Ya los niños de 24 semanas se comportan como niños, como los prematuros normales. Eso fue en Suecia. ¿Qué pasa en Asia para el 2015? La sepsis tardía es muy alta. Imagínense, los niños que nacen y sobreviven, nacen de 23 semanas y sobreviven, desarrollan sepsis tardía en la unidad de recién nacidos el 56%. Eso es muy alto. Hacen menos enterocolitis en Asia, pero hacen más hemorragia intraventricular severa y más retinopatía que el resto del mundo. Los niños asiáticos. Recuerden que las morbilidades y la mortalidad depende en qué país naces. Y en Asia, el 95% de los niños que nacen de 23 semanas al menos tienen una morbilidad severa, al menos una. ¿Qué pasa en la cohorte china? Aquí quiero mostrarles aquí las diferentes morbilidades, displasia, hemorragia intraventricular, sepsis, retinopatía. ¿Cuáles son las patologías que afectan más a la cohorte de prematuros menores de 28 semanas en China? La displasia broncopulmonar, aquí quiero que vean la barrita oscura, cómo la displasia broncopulmonar del 2010 al 2019 se ha incrementado en un 30%, y la sepsis neonatal se ha incrementado también un 30%. Se cuenta aquí cómo era el azulito claro y cómo aquí en el 2019 se ha incrementado a más del 45%. Pues, depende de cada país. Entonces, esas son las morbilidades por países y por algunos continentes. ¿Qué hice el metaanálisis de morbilidades? Bueno, en los menores de 28 semanas, recuerden, aquí involucrarían a los de 27, 28 y a los de 22 semanas. A esos niños, en general, la morbilidad de hemorragia intraventricular severa es el 14%. Significa que los niños de 28 semanas reducen esa estadística y los niños de 22 semanas la incrementan, pero cuando haces el promedio te da un 14%. Leucoencefalomalacia un 6%.
Problemas neurológicos un 27%, parálisis cerebral un 3%, displasia broncopulmonar en general pasa del 80-90 que habíamos visto a un 37%, cualquier sepsis 40% y enterocolitis un 8%. Esto es en los niños menores de 28 semanas y el nivel y el grado de evidencia es de muy bajo a bajo. ¿Y qué pasa en los menores de 1000 gramos? La hemorragia intraventricular severa es un 14%, la leucoencefalomalacia es un 7%, el trastorno neurológico es un 17%, el ductus que requiere tratamiento en la unidad un 15%, displasia 39%, cualquier sepsis 37%, enterocolitis severa 8% y retinopatía un 24%. Aquí lo vuelvo y les digo, hay unos datos que es un promedio, porque aquí involucramos niños muy pequeños de 22 semanas como niños, entre comillas, más grandecitos de 28 semanas. Pero recuerden que a los de 22 semanas tienen los datos más altos. Esa era morbilidad en general, respiratoria, pulmonar, gastrointestinal. ¿Qué pasa con la morbilidad neurológica? La mayoría diría, no, esos bebecitos nacen y quedan súper quemados del cerebro. Vamos a mirar qué dice. Esta es una morbilidad para el 2016, mostrando 3 países en niños menores de 28 semanas. Estados Unidos, la cohorte de Estados Unidos, la cohorte sueca y la del Reino Unido. Los niños de 22 a 23 semanas quedan con no disabilidad o una disabilidad neurológica leve en el 40 a 60%, aunque no lo crean. Imagínense, 40 a 60% con disabilidad leve o no disabilidad. Disabilidad moderada en un 20 a 30% en los niños de 22 a 23 semanas. Y se cuenta que la diferencia no es muy grande. Y niños de 22 a 23 semanas hacen disabilidad severa el 20 al 40%. Si se dan cuenta que en estas 3 cohortes, la mayoría de niños o no hacen disabilidad o la disabilidad es leve, es un 60-40%. ¡Wow! ¿Qué pasa en Australia? En Australia también tienen buenas estadísticas para el 2018. Los niños menores de 24 semanas no presentan ninguna disabilidad neurológica en el 48%. Uno dice, wow, chévere nacer prematuro en Estados Unidos, Suecia, Reino Unido y Australia. Ahora, esa es la disabilidad. ¿Qué pasa con la disabilidad neurológica severa? La severa medida por DICAM. Pues en los niños de 22 semanas, la disabilidad neurológica severa va, de acuerdo a la cohorte del Reino Unido, la sueca, la americana o la internacional, va entre el 17 y el 50%. Y los niños de 23 semanas, la disabilidad neurológica severa va entre el 20 y el 35%. Se cuenta como los niños de 24 semanas no hacen más del 20% de disabilidad neurológica severa. Estadísticamente, ¿qué estamos hablando? Los niños menores de 23 semanas, 1 de cada 3 sobrevivientes hacen alteración severa. Los niños menores de 23 a 24 semanas, 1 de cada 4 hacen la alteración severa. Y los niños de 24 a 25 semanas, 1 de cada 7 tienen compromiso severo. Ahora, hay algunos sitios donde los niños nacen y no les hacen tratamiento, mucho. Dejan a ver si de pronto sobreviven solos y si sobreviven solos, los pasan a la unidad de recién nacidos. En otras instituciones hacen tratamiento activo, significa que nace el niño y desde que nace el niño le hacen todo, como dicen todos, se le hace todo lo necesario. Vamos a mirar qué diferencia hay entre hacerle un tratamiento activo, mire, y hacer un tratamiento normal. Un niño de 22 semanas, si ese niño se le hace un tratamiento activo, la sobrevida sin ninguna alteración severa pasa del 3 al 15%, perdón, 15 veces más. Altísimo. Y un niño que se le hace tratamiento activo de 22 semanas, la sobrevida sin ninguna alteración ni moderada severa, solamente leve, pasa de 2 a 9 veces. ¿Esto qué implica? Eso aparece en New England Journal of Medicine de 2015. Muchas instituciones abocan a que nace el niño de 22, 23 semanas, 24, y donde dice la guía que depende del criterio médico, esos médicos inician tratamiento activo y ahí mejorarían la sobrevida de los niños por lo menos unas 9 o 15 veces. Ahora, ya les mostré morbilidades de cada uno de los países y continentes. ¿Qué dice el metaanálisis? Aquí hay un metaanálisis de 2018 de resultados neurológicos en los recién nacidos prematuros y muy prematuros, los menores de 28 semanas. Aquí estamos hablando de prevalencias.
Retardo cognitivo en menores de 28 semanas. La prevalencia es del 29%. Retardo cognitivo moderado a severo, del 11%. Retardo motor, del 45%. Retardo motor moderado a severo, del 11%. Y en los menores de 26 semanas, solo del 7%. Parálisis cerebral, 10%. Y parálisis cerebral en menores de 26 semanas, 13%. Ese es el metaanálisis de los grupos de 22 a 28 semanas. Recuerden, en el metaanálisis entran niños de 22, 23, 24, 25, 26, 28. Los de 28 mejoran la estadística. Los de 22 semanas, pues empeoran la estadística y luego sale un promedio. Ahora me dirán, doctor, ¿y por qué dice aquí morbilidad en menores de 400 gramos? ¿Acaso sobreviven los menores de 400 gramos? Pues sí, aquí hay una publicación de JAMA Pediatrics de mayo del 2019, donde se hizo una cohorte de niños que nacieron menos de 400 gramos. Algunos tenían 400 gramos para abajo con 22 a 23 semanas, otros tenían 24 a 25 semanas, otros a 26 semanas. Algunos tenían retardo del crecimiento. Niños sobrevivieron, si se dan cuenta acá. Hay muchas morbilidades. Sobreviven y desarrollan enfisema intersticial pulmonar, 19%, hemorragia pulmonar un 24%, los más chiquitos, sepsis o meningitis en un 5%, hemorragia intraventricular un 33%. Recuerden, estamos hablando de menores de 400 gramos. Impensable hace 15 años. Alteración de la sustancia blanca, un 6%. Pérdida de la audición un 40%, retinopatías importantes un 33%, enterocolitis un 5% y cirugía mayor necesitaron un 24%. Ahora, ¿qué otras morbilidades por grupos de sistemas? Trastornos de la alimentación un 56%, problemas pulmonares un 37%, alteraciones de la visión un 26%, alteración de la audición un 5%. Alguna parálisis cerebral, un 16%, parálisis cerebral leve, un 11%, y parálisis cerebral severa, un 5%. ¿Se dan cuenta que la mayoría hacen parálisis cerebral leve? Alteración del neurodesarrollo, un 74%, es la mayor comorbilidad. Esta alteración puede ser moderada en un 26% o profunda en un 47%. Y el riesgo que estos niños menores de 400 gramos presenten al menos una morbilidad es del 21%, pero la mayoría presentan 3 o más morbilidades, ya sean gastrointestinales, respiratorias, neurológicas, etcétera, etcétera. Entonces fue una cohorte importante, 205 niños que tuvieron menos de 400 gramos, esos niños sobrevivieron y el 74% tenían deterioro del desarrollo neurológico, como lo muestra aquí, alteración neurológica. Entonces, aunque el 21% de estos bebés sobrevivieron hasta la semana, hasta los meses 18 y 26, los que sobrevivieron tenían un problema neurológico en un 74%. Pero mire, sobrevida del 21% en los menores de 400 gramos. Entonces, sorpréndase, sí, muchos de mis compañeros también se sorprenden. Finalmente, pues, quiero mirar aquí, mostrarles, esta es una comparación internacional del neurodesarrollo en los niños que nacieron de 22, 23 o 24 semanas. Quiero mostrarles aquí los niños de 22 semanas, que son los que a uno le llama mucho la atención. Si nací en Japón, pues mi sobrevida sin problemas es del 17% y mi sobrevida con algún problema severo es del 11%. Eso vamos a mirar, vamos a compararlo con la cohorte americana. La sobrevida es del 1.3 y sin ningún problema es del 2.1. ¿Se dan cuenta que son altamente diferentes? Es más de 10 veces. Entonces, y aquí está la cohorte sueca, aquí está la cohorte británica. De todas las cohortes, si se dan cuenta, la mejor cohorte que tiene mejores resultados de sobrevida sin problemas neurológicos es la japonesa para los niños de 22 semanas. Para los niños de 23 semanas sigue siendo mejor, 27 versus 13% versus 25%. La que me hace la cerca y la británica. Ahí sí hay una gran competencia a la semana 23, pero a la semana 22 siguen ganando las cohortes japonesas. Entonces hay niños que nacieron con problemas neurológicos, otros no. ¿Qué otros problemas podemos ver en estos niños de 28 semanas para abajo? Problemas académicos. Aquí quiero mostrarles esta publicación del 2017. Pues sí, hay problemas en la literatura, en el área de matemáticas, en ciencia, geografía, historia. Dense cuenta que hay calificaciones bajas. Está el punto en
0, y aquí para abajo son calificaciones defectuosas, negativas. Información y tecnología, y en general, en los logros generales también hay una dificultad en estos niños menores de 28 semanas. ¿Cuál es la materia que más duro les pega? Adivinen cuál, matemáticas. Entonces ya le pueden hacer chistes a los amigos que les va mal en matemáticas. Y la otra es la morbilidad psiquiátrica. Imagínense, este es el Os Radio para morbilidad psiquiátrica. Nacer menor de 28 semanas, ¿sí?, incrementa el riesgo casi 4 veces de cualquier desorden psiquiátrico. Aumenta el riesgo casi 9 veces de algún desorden psiquiátrico, neuropsiquiátrico u orgánico. Aumenta el riesgo 6 veces de algún trastorno del ánimo. E incrementa el riesgo 5 o 6 veces de muerte o intento suicida en los menores de 28 semanas. Para que se den cuenta, entonces ya sabemos por qué gente que aparece en YouTube les pasa esto. Nacieron prematuritos. Eso ha sido todo el recorrido de morbimortalidad sobrevida en los niños prematuros menores de 28 semanas e hicimos un cuadrito especial de esos niños de los 205 niños que sobrevivieron menores de 400 gramos. Muchas gracias. Quedo atento a cualquier duda, pregunta que tenga nuestro amado público. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Romero, por su exposición. Nos muestra cifras que personalmente me sorprenden, ¿no? Sí. Y a veces uno piensa que el panorama es mucho más negro. De pronto soy una persona pesimista, no sé, pero las cifras me dejan pues gratamente sorprendida, ¿no? Obviamente, Bien. usted lo explicó muchas veces, es diferente el pronóstico si uno nace en un país de altos ingresos comparado con un país como el nuestro, ¿cierto? Entonces, sí cambia, otro de los cambios adversos por el desarrollo de los países. Doctor Romero, yo tengo dos preguntas. La primera es, bueno, como es sabido por todos, la epidemia, la enfermedad de COVID aumenta significativamente la tasa de parto prematuro. ¿Usted ha notado en estos 20 meses de pandemia alguna morbilidad especial en ese grupo de prematuros que nacen hijos de madres con COVID o se comportan de manera similar? Imagínate que lo que uno ve, nosotros casi no tuvimos casos, tuvimos escasamente, en Colombia hubo 608 casos. De esos 608 casos, una estadística que está en la Asociación Colombiana de Neonatología, se dieron cuenta que la mayoría nacían prematuros o con retardo del crecimiento intrauterino. ¿Sí? Pero no había ninguna morbilidad adicional y no se morían más. Imagínate, hacían la misma membrana alina, duraban la misma estancia hospitalaria que un niño prematuro que no tenía COVID. Entonces, a nosotros no nos impactó. Los 7 casos que murieron en Colombia, publicados para julio de este año, eran niños que tenían comorbilidades asociadas, niños que tenían cardiopatías, niños que tenían una sepsis por estreptococo, estafilococo aureus o cándidas. Esos niños murieron por otra patología que los hizo entrar a esa patología, pero no murieron directamente por COVID. Nos sorprendió. Hay unas publicaciones de cohortes grandes de hijos de madres con COVID, y algunas, imagínense, yo lo que leo, algunas son contradictorias, haciéndole el off radio ajustado. Algunas no encontraron que realmente se incrementara el riesgo de prematurez, imagínate, como otras sí mostraron que se incrementaba el riesgo de prematurez. Entonces, a nosotros no nos impactó tanto el hijo de madre con COVID. Gracias, doctor. Y mi segunda pregunta es, cada vez las pacientes optan más por la congelación de células madre y células del cordón umbilical. ¿Existe alguna diferencia cuando vamos a hacer esa recolección en prematuros, con prematuros extremos? No, lo que sabemos es que las personas que hacen esa fertilización in vitro, el riesgo es 2.4 veces de que le nazcan más prematuritos. ¿Sí? Y es lo que uno nota. Cuando nacen prematuros y gemelares, un factor de riesgo es que la señora haya hecho una fertilización in vitro. Muchas gracias, doctor. Bueno, lo despido. Quisiera Sí, no, sí, siguen. Hay unas preguntas en el chat que le solicito el favor, doctor Romero, si pudiera
responderlas para nosotros continuar con el desarrollo del programa. Ok, Muy listo. su participación, muy enriquecedora como siempre, doctor. Ok, tan linda, muchas gracias. Chao, que les va muy bien.